A veces, ¿te has preguntado por qué sigo cargando con esto? Una fatiga que no es de los músculos, sino del alma, profunda y silenciosa. Son los ecos de ayer, las palabras no dichas, las historias que la mente se niega a terminar. Caminamos con el peso invisible de los fragmentos, creyendo que son parte de nosotros. Pero esta noche hay una invitación suave, una promesa de retorno a la quietud original. Bienvenido, bienvenida al canal Susurro del Loto. Esta noche nos sumergiremos en la práctica milenaria de soltar y el arte profundo de regresar. La sabiduría budista nos enseña que la paz que tanto buscamos no está en un lugar lejano, sino aquí, velada solo por la fuerza con la que agarramos. Es ese agarre, esa obstinada necesidad de aferrarnos al dolor pasado o al miedo futuro, lo que agota nuestra esencia. Hemos permitido que las sombras del resentimiento y el arrepentimiento se conviertan en nuestros compañeros de viaje, sin darnos cuenta de que esas cargas nunca fueron nuestras en primer lugar. A través de cuentos zen que son a la vez koans penetrantes y novelas serenas, exploraremos la naturaleza de la impermanencia, la dulzura de la rendición y el gozo espontáneo que surge cuando las manos ya no están apretadas. No necesitas hacer nada, solo escuchar, respirar y permitir que las palabras se disuelvan en el espacio. Permítete un momento de ternura hacia ti mismo y descansa de la lucha. El viaje de hoy es simple: volver a casa, a la plenitud del ser. Si deseas continuar este camino de contemplación y sueño reparador, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este susurro de paz alcance a más corazones cansados. Los monjes y el río. La carga que no se deja. Hay una fatiga que no se cura con el sueño. No es la que sentimos en las piernas después de una larga caminata, ni la que oprime los párpados al final de un día extenuante. Es una fatiga del espíritu, una lasitud profunda que proviene de cargar con lo que ya no existe. Has llevado durante días, meses, tal vez años, el peso de una conversación que terminó, el filo de una ofensa ya olvidada por su emisor, o la sombra de una oportunidad que se fue. Estos no son sucesos, son la huella que has permitido que esos sucesos dejen en la arcilla de tu mente. Es el fenómeno que el Buda llamó upadana, el aferramiento, la adhesión tenaz a los 5 agregados que componen nuestra experiencia. Nos aferramos al cuerpo, a los sentimientos, a las percepciones, a las formaciones mentales y a la conciencia. Pero sobre todo, nos aferramos a la historia que hemos construido con esos ladrillos. Imagina un camino polvoriento en las montañas de la antigua China, donde el sol de la mañana apenas comenzaba a calentar las rocas. Por ese camino caminaban 2 monjes. Uno era Tanzan, el mayor, un maestro de la escuela Rinzai. Alto, de andar lento y tranquilo, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Sus túnicas grises, remendadas por el tiempo, parecían moverse en armonía con el viento que bajaba de los pinos. El otro, Equido, era más joven. Sus pasos eran diligentes, pero su rostro a menudo mostraba el ceño fruncido de la introspección profunda. Estaba inmerso en la rigurosa disciplina del Zen, buscando la iluminación con la seriedad de quien busca oro bajo tierra. Ambos se habían comprometido a seguir las reglas monásticas con absoluta fidelidad, y entre esas reglas, una era de particular importancia: nunca tocar a una mujer, ni siquiera mirar directamente a una mujer joven, para evitar la tentación y la distracción del camino.
El sendero los llevó al borde de un río que había crecido con las lluvias de primavera. El agua era turbia y rápida, un torrente poderoso que dificultaba el cruce. A la orilla, esperando con una mezcla de frustración y miedo, estaba una joven vestida con sedas elegantes. Ella no podía cruzar sola. El lodo mojaba sus preciosos kimonos y la corriente era demasiado fuerte para sus pequeños pies. Al ver a los monjes, la joven, con los ojos llenos de súplica, se dirigió a ellos. «Oh venerables monjes», dijo, «la corriente es fuerte y no puedo arriesgar mis ropas ni mi vida. ¿Podrían, por favor, ayudarme a cruzar al otro lado?» Equido se detuvo. Su rostro se puso rígido. La regla era clara, y su mente estaba ya elaborando un rechazo cortés pero firme, una defensa de su pureza y su camino. La observó con la cabeza ligeramente inclinada, sintiendo el conflicto interior, la compasión por un lado y la inquebrantable adhesión a la disciplina por el otro. Pero antes de que Equido pudiera pronunciar una sola sílaba, el maestro Tanzan ya se había adelantado. Tanzan, sin decir una palabra, sin mostrar vacilación ni esfuerzo, simplemente sonrió con benevolencia. Se acercó a la joven, se inclinó y con gran facilidad la levantó en sus brazos. Él, el gran maestro, la cargó sobre su hombro y comenzó a vadear el río. El agua helada salpicaba los bajos de su túnica y el perfume delicado de la joven rozaba su rostro. Era una escena que rompía toda convención, que desafiaba la santidad de su voto. Equido observó en silencio, atónito. La imagen se grabó a fuego en su mente. La mujer, la corriente, el maestro cargándola con tanta naturalidad. Un torbellino de pensamientos y juicios se desató dentro de él. ¿Cómo puede el maestro violar una regla tan sagrada? ¿Ha olvidado acaso sus votos? ¿Qué pensarán otros monjes? ¿Es este el camino de la verdadera iluminación? Tanzan depositó a la joven suavemente en la orilla opuesta. Ella se inclinó, agradecida, y siguió su camino sin mirar atrás. Tanzan se volteó, hizo una reverencia hacia el río, y luego reanudó su marcha, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Equido, por su parte, no pudo moverse. Su corazón latía con la indignación de la rectitud y la confusión de lo inesperado. Tuvo que forzarse a vadear el río, sintiendo el agua como una ofensa, no por su frialdad, sino por el recuerdo que ahora contenía. Y así continuaron el camino. Caminaron durante horas, subieron una colina, cruzaron un bosque de bambú. El sol se elevó en el cielo y comenzó a descender, y el silencio entre los dos monjes se hizo más pesado, más opresivo que las propias montañas. Tanzan silbaba una melodía ligera. Su paso era rítmico, libre, pero Equido, el joven y estudioso monje, caminaba con una rigidez que no era de sus músculos, sino de su alma. La imagen de la mujer y el maestro cargándola se repetía una y otra vez en el teatro de su mente. Cada paso que daba no era en la tierra, sino en el lodo del juicio que había dejado el río. No era solo que la regla había sido rota, era el eco de la acción, la sombra que Equido se había negado a soltar. La ofensa no estaba en el acto de Tanzan, sino en el aferramiento de Equido a la idea de que ese acto era una ofensa. Estaba cargando a la mujer en su mente,
no solo a la mujer, sino a la regla, al juicio, a su propia frustración por la aparente falta de pureza de su maestro. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo? Piensa en esa pequeña ofensa de hace 3 años, una palabra dicha con ligereza, un gesto de desprecio que en ese momento te hirió. La persona que lo hizo, muy probablemente, lo olvidó a los 10 minutos. Pero tú la has llevado, la has pulido y le has dado forma en tu mente. La has convertido en un fragmento de cristal que llevas en el bolsillo, sacándolo para sentir su dolor, para confirmar tu derecho a estar resentido. El resentimiento no es el evento, es el aferramiento a la memoria del evento. La culpa no es la acción, es el aferramiento a la narrativa de que eres fundamentalmente defectuoso debido a esa acción. A Equido le dolía la espalda de llevar a la mujer, a la regla, al juicio. Finalmente, a la caída de la tarde, cuando se detuvieron bajo un árbol centenario para preparar un humilde fuego, Equido no pudo más. La carga en su mente era insoportable. Se acercó a Tansan con el rostro sombrío y la voz tensa por el esfuerzo de la contención. «Maestro», dijo Equido, su voz apenas un susurro cargado de reproche. «Nosotros los monjes no debemos tocar mujeres, mucho menos a una tan joven y atractiva. La regla es clara. ¿Cómo pudiste violar nuestros votos de tal manera?» Tansan, que estaba juntando unas pequeñas ramas, levantó la cabeza. Su rostro, iluminado por la luz anaranjada del atardecer, no mostraba ira, ni vergüenza, ni siquiera sorpresa. Solo mostraba la calma inmensa del lago que ya no está agitado por el viento. Miró a Equido, y su sonrisa se hizo más clara, más tierna. Y luego, Tansan pronunció las palabras que se convertirían en un koan, en un relámpago de verdad que cruzaría los siglos. «Yo», dijo Tansan con una dulzura y ligereza absolutas, «dejé a esa mujer en la orilla del río hace muchas horas». Hizo una pausa, y su mirada se encontró directamente con la de Equido, con una compasión infinita. «Pero tú», continuó el maestro, con la voz suave como una caricia, «parece que todavía la estás cargando». En esa simple frase se revela la verdad central de la práctica budista. La carga nunca fue la mujer, la carga nunca fue la regla rota. La carga era la historia que Equido se había negado a soltar. El evento había terminado en el momento en que Tansan la depositó en la orilla. Lo que quedó no fue la acción, sino el aferramiento mental de Equido a su propia versión de la realidad, a su propio juicio sobre lo que debería o no debería haber sido. Piensa en esto, tú, que me escuchas. Estás exhausto, no por lo que te sucedió, sino por la energía que gastas en repetir y revivir esos sucesos. Llevas a la mujer en tu mente, repitiendo el drama, sintiendo la ofensa una y otra vez, a pesar de que la orilla del río, donde ocurrió el evento, ya está a kilómetros de distancia, tanto en el espacio como en el tiempo. El maestro Tansan realizó una acción desde la compasión y la libertad de la mente. Él vio a un ser sufriente y actuó. Una vez que la acción fue completada, se disolvió en el momento. La soltó inmediatamente. Para él, el acto de cargarla no era más que un medio para cruzar el río, como si fuera una piedra o un tronco. No había ni apego ni culpa en el acto. Pero Equido se apegó a la interpretación. Equido, con su mente joven pero rígida, convirtió una acción transitoria en un objeto mental permanente. Permitió que el recuerdo, la imagen, el juicio moral se transformaran en un peso físico en su propia médula. Él no solo la cargaba, sino que la alimentaba con su rumiación, con su indignación silenciosa. ¿No es esta la mayor parte de tu sufrimiento?
No es el dolor de la pérdida, sino la negación a aceptar que la pérdida es real. No es el error cometido, sino la insistencia en castigarte por ese error, una y otra vez, negándote el derecho a la paz. La práctica de soltar no es un gran acto heroico. Es la comprensión profunda de que la memoria es solo un fantasma. Los recuerdos son solo impresiones en el agua. Si intentas agarrar el agua, solo te quedas con la mano vacía y mojada. La única razón por la que sientes el peso es porque sigues apretando la mano, convencido de que de alguna manera el agua está todavía allí. Imagina por un momento ese objeto que te pesa más esta noche. ¿Es un resentimiento? Visualízalo. No como una persona, sino como una pesada mochila de cuero que llevas a la espalda. El asa de esa mochila está firmemente sujeta por tu mano. ¿Sabes qué es lo más asombroso? No hay nada dentro de la mochila. Está vacía. O peor aún, está llena de telarañas y de polvo. Y sin embargo, tú insistes en cargarla como si contuviera todo tu oro. Tanzan nos muestra el camino de la simplicidad radical. La acción ocurre y luego se desvanece. La vida es un río de acciones que fluyen y se van. Solo cuando la mente interviene para capturar un momento de ese flujo y lo congela, en un juicio, en un debería o en un no debería, es cuando la carga se manifiesta. El maestro Tanzan no esperó a que Ekido lo confrontara. Él no necesitaba purificarse. Él ya había soltado. Su mente, como el cielo, no retuvo la forma de la nube. Él era, en ese momento, la libertad encarnada. Para ti, Ekido, de nuestro tiempo, la invitación es a soltar ahora. No esperes el perdón de nadie más. No esperes a que el recuerdo se disuelva por sí mismo. El perdón más importante es el que te das a ti mismo por haber cargado con el peso durante tanto tiempo. Permítete la ternura de soltar el agarre. Siente cómo se relajan los músculos de la mano que sostiene el asa de esa mochila imaginaria. Imagina que estás caminando por el mismo camino polvoriento, pero ya no estás en el pasado, sino en este momento. Siente el aire fresco en tu piel. Escucha el susurro del viento entre los pinos. El suelo bajo tus pies es firme. Si todavía sientes el peso de la mujer, es decir, la memoria, el juicio, el dolor, simplemente dirige tu atención a tu respiración. La respiración es el río que fluye solo en el presente. Inhala, sientes el aire entrar. Exhala, dejas ir la memoria de la exhalación anterior. La enseñanza de Tanzan es la más suave y la más poderosa. No te aferres a lo que ya pasó. La vida continúa, el camino continúa. Y el único obstáculo es el peso que has elegido llevar. Esta noche, mientras te hundes en la calma, hazte esta única pregunta. ¿Qué mujer, qué carga he estado llevando desde la orilla del río hasta aquí? Y luego, con la misma naturalidad con la que Tanzan depositó a la joven en la tierra, permítete, con la misma ternura, soltarla. Déjala en la orilla del río de tu mente y sigue tu camino, ligero, libre y en paz. El camino del Bodhisattva es el camino de la liberación. Y la liberación comienza con el simple acto de no cargar. El vaso roto y la impermanencia. La carga que el joven Ekido llevaba, la carga que tú has llevado, no es otra cosa que la negación de la impermanencia. En el corazón de la sabiduría budista y de la práctica zen yace anicca, la verdad fundamental de que todo lo que se ha formado,
Todo lo que ha nacido está sujeto al cambio constante y, finalmente, a la disolución. Las nubes se mueven, el río fluye, las estaciones cambian. La vida nunca se detiene para que podamos aferrarnos a ella. Pero nuestra mente, esta mente que tanto amamos y a la que tanto tememos, anhela la permanencia. Desea que la felicidad se congele en un instante perfecto y que el dolor, una vez que se ha ido, no regrese jamás. Cuando el cambio inevitable llega y la felicidad se desvanece o el dolor regresa, nuestra mente se resiste. Y es esa resistencia, ese aferramiento al pasado o miedo al futuro, lo que llamamos sufrimiento. El dolor original de un suceso es como una flecha que nos atraviesa. Pero el sufrimiento, la miseria que se prolonga, es la segunda flecha, la que disparamos nosotros mismos, resistirnos a la curación. Esta segunda flecha está hecha de upadana, aferramiento, y de la negación de anicca. Para ilustrar esta verdad con una sencillez brutal, existe un relato, a menudo citado, sobre el maestro Zen Seonghua. Seonghua era conocido no por la erudición de sus palabras, sino por la solidez de su presencia. Él no enseñaba la impermanencia. Él era la impermanencia. Su vida era un ejemplo silencioso de soltar. Un día, uno de sus alumnos más devotos, un joven monje llamado Jinko, regresó de la ciudad con un regalo para su maestro, un vaso de cristal bellísimo. Era una pieza rara, traída de tierras lejanas, y su transparencia captaba la luz de una manera mágica. Jinko estaba orgulloso. Había ahorrado durante meses y lo presentó a Seonghua con una reverencia profunda. «Maestro», dijo Jinko con la voz temblorosa de emoción, «he traído este vaso de cristal. Es tan perfecto, tan transparente. Espero que os sirva para el té y que os recuerde la belleza de la claridad». Seonghua tomó el vaso en sus manos con el mismo cuidado con el que habría sostenido un pájaro herido. Lo admiró bajo la luz del sol que se colaba por la ventana del templo. «Es un vaso precioso, Jinko», respondió el maestro con la voz tan calmada como siempre. «Te agradezco tu generosidad, pero debes recordar una cosa sobre este objeto». Jinko, esperando una lección sobre la gratitud o la moderación, aguzó el oído. Seonghua miró directamente a los ojos de Jinko y dijo con una ligereza pasmosa: «Este vaso ya está roto». Jinko se quedó perplejo. El vaso era inmaculado, sin una sola grieta. «¿Cómo puede decir eso, maestro? Está perfectamente intacto». El maestro Seonghua sonrió, y su sonrisa contenía toda la sabiduría de 1000 años. «Sí, ahora lo está. Pero piensa en su naturaleza. Está hecho de cristal, un material que es inherentemente frágil. Piensa en el camino de la vida. Una pequeña caída, un golpe accidental, el paso del tiempo, la fuerza de una mano distraída. Tarde o temprano, Jinko, este vaso se romperá. Ya sea en 1 minuto, en 10 años o en 100, su destino es la fragmentación. Y si no lo entiendes y lo aceptas ahora, cuando llegue el momento, tu corazón se romperá junto con él». Y con esas palabras, el vaso fue colocado cuidadosamente en el alféizar de la ventana, donde brillaba como una pequeña joya condenada. Jinko se fue a meditar. Seonghua le había regalado una herramienta. Ya no se trataba de si el vaso se rompería, sino de si Jinko estaría preparado para ese momento. Cada vez que miraba el vaso, no veía solo cristal y luz, veía la verdad de anicca manifestada en una forma tangible. Pasaron muchos meses. Jinko bebía su té, estudiaba los sutras
y veía el vaso. Hasta que un día, mientras el maestro y el monje estaban sentados a la mesa, un ayudante torpe entró en la habitación. Tropezó con el borde de la alfombra y su codo golpeó la mesa. El hermoso vaso de cristal rodó del alféizar y cayó al suelo de piedra. El sonido fue agudo y terrible. ¡Crash! Miles de fragmentos, pequeños y grandes, se esparcieron por el suelo, brillando brevemente antes de que la luz se apagara en ellos. El ayudante se quedó paralizado, su rostro blanco de miedo y vergüenza. Jinko, el propietario emocional del objeto, sintió un pellizco en el corazón. El ayudante se arrodilló, con la voz apenas un gemido. «Oh, maestro, Jinko, lo siento mucho. He roto el hermoso vaso. Por favor, perdonadme». Pero antes de que alguien más pudiera hablar, el maestro Songhua, que estaba bebiendo su propio té de una simple taza de barro, miró el desastre. Su rostro no cambió en lo más mínimo. Su respiración no se aceleró. Su mano no tembló. Simplemente se volvió hacia el monje ayudante y con su voz suave y profunda dijo: «Ah, qué lástima. El vaso ya estaba roto». Y volvió a beber su té. La lección de Songhua no es una lección de crueldad o de indiferencia. Es la encarnación de la liberación. Para Songhua, el vaso se había roto mucho antes, en el momento en que aceptó su naturaleza frágil. Él había disuelto el aferramiento al resultado. Sabía que el apego a la permanencia de un objeto transitorio es la fuente del dolor. Cuando el evento temido finalmente ocurrió, no hubo sorpresa, no hubo resentimiento, no hubo pérdida de paz. La reacción del maestro fue un simple reconocimiento de un hecho que ya había sido aceptado. El cristal se rompió y el corazón del maestro, que no estaba atado al vaso, permaneció entero. Y esta es la práctica que debes adoptar para soltar tu propia carga. Tus vasos son: tu juventud ya se ha roto, pero ¿sigues intentando repararla con dietas imposibles y negación? Esa relación perdida se rompió en pedazos, pero ¿sigues recogiendo mentalmente los fragmentos para intentar unirlos? El resentimiento es una historia frágil que tarde o temprano se romperá bajo el peso de la realidad, pero ¿sigues nutriéndola? Tu propia imagen. La idea de ser perfecto, infalible o siempre fuerte es un cristal delgado. Ya se ha roto muchas veces, y sin embargo, sigues intentando reconstruirlo con un pegamento de vergüenza. Cada vez que sientes la punzada del arrepentimiento o la ofensa del resentimiento, es porque tu mente se niega a decir: el vaso ya estaba roto. La gente te fallará. Tú te fallarás. Los planes se frustrarán. La vejez llegará. El cuerpo se debilitará. Estas no son profecías. Son la naturaleza de la existencia. Son anicca manifestándose. El Buda enseñó la verdad de anatta, no yo o vacío. La enseñanza dice que no hay un yo permanente e inmutable que se mueva a través del tiempo. Somos un flujo de experiencias, un río de agregados que se renuevan a cada instante. Si no hay un yo permanente, ¿a qué nos aferramos? Nos aferramos a la idea de un yo. El yo herido, el yo que tenía razón, el yo que fue traicionado, el yo que no fue lo suficientemente bueno. Esta idea es el cristal más frágil de todos. Esta noche te invito a meditar en la fragilidad inherente de todo, no con tristeza, sino con una alegría profunda que solo puede nacer de la aceptación. Cuando aceptas que el vaso ya está roto, lo puedes disfrutar plenamente mientras está intacto. Ya no lo sostienes con un miedo paralizante, lo sostienes con ternura, sabiendo que su belleza es temporal y que es precisamente esa temporalidad lo que la hace tan preciosa. Acepta que tu relación pasada ya está rota. Deja de revivir las conversaciones, deja de buscar razones, deja de imaginar escenarios alternativos. Cuando la memoria del dolor regrese, sonríe suavemente y di en tu interior:
Se rompió. Ya estaba roto. Acepta que tu error de hace un año ya está roto. Es una acción pasada, disuelta en el tiempo. El yo que cometió ese error ya no existe. El río ha fluido. Suelta la culpa y repite. Se rompió. Ya estaba roto. La paz no está en evitar la rotura. Está en aceptarla antes de que suceda. Cuando la mente no lucha contra la realidad se vuelve suave. El cristal se rompe, el sonido es agudo, pero la calma que habita en tu corazón es más grande que cualquier estruendo. En este momento, relaja tu cuerpo y tu mente. Siente el peso de tu cabeza en la almohada. Siente la mantita sobre tu piel. Estas sensaciones también son fugaces. La noche pasará, el sueño se irá, y la mañana llegará. Y mañana, tú también serás un ser diferente al que está escuchando ahora. No hay nada que arreglar, no hay nada que sujetar. El vaso ya está roto. Y en esa aceptación hay una inmensa, profunda libertad. Los fragmentos del espejo. Si el vaso roto de Sor Juan nos enseña la impermanencia, entonces la acumulación de esos fragmentos rotos es lo que constituye nuestra carga mental. Estos fragmentos no son el dolor en sí, sino las historias que construimos alrededor de esos pedazos. El texto que inspira esta noche nos habla de las sombras que has nutrido en silencio. Son las narrativas internas. Si yo hubiera hecho esto, ella nunca debió haberme dicho aquello. Yo soy una persona que siempre falla. Estas historias son los fragmentos del espejo de nuestra identidad, y al intentar unirlos de nuevo con el pegamento del arrepentimiento, solo logramos cortarnos. En la tradición Zen, la mente que se aferra a la dualidad y a los juicios es vista como la fuente del sufrimiento. La mente divide el mundo en esto y aquello, en aceptable y no aceptable, en bueno y malo. Y cuando se apega a uno de los lados de la dualidad, automáticamente sufre por la existencia del otro lado. Este acto de división y apego es el tema central de uno de los koans más impactantes y desconcertantes de la historia del Zen. Este es el koan del maestro Nansen Corta el Gato, Nansen Senshu Hyakuyo en el Tofukuji. Imagina un monasterio humilde, no el de las grandes ciudades, sino uno escondido entre las colinas. El maestro Nansen, Nanquan, era un hombre de presencia formidable. Un maestro que cortaba a través de la ilusión con la precisión de un guerrero. En el monasterio había dos bandos de monjes, divididos por una disputa trivial. Un gato. Era un gato pequeño, de pelaje gris, que se había convertido, sin quererlo, en un símbolo de apego. Los monjes del ala este lo alimentaban y lo mimaban, sintiendo una profunda conexión con el animal. Los monjes del ala oeste también lo amaban y a menudo lo reclamaban para sí. La disputa por el gato se convirtió en una metáfora del apego a las formas, a las preferencias, a la propiedad. La atmósfera del monasterio se volvió tensa, llena de juicios silenciosos y roces sutiles. Un día, Nansen se encontró a los dos grupos de monjes reunidos en el patio, peleando a gritos por quién tenía derecho a la posesión del gato. Los monjes se habían olvidado de sus votos de paz y de la práctica de soltar. En su lugar, estaban aferrados a su idea del gato y a su derecho sobre él. Nansen observó la escena con una calma glacial. Sin mediar palabra, tomó al gato, lo sostuvo firmemente con una mano y con la otra empuñó una daga afilada. El silencio cayó sobre el patio. La disputa se detuvo.
reemplazada por un terror paralizante. Nansen se dirigió a los monjes. Su voz era tranquila, pero cortante como la hoja que sostenía. «Monjes», dijo, «habéis olvidado la razón por la que estamos aquí. Os peleáis por este pequeño ser, creando divisiones en el Sangha, la comunidad, y en vuestras propias mentes. Si alguno de vosotros puede decir ahora mismo una palabra de Zen que salve la vida de este gato, lo liberaré. Si no podéis, lo cortaré en dos». El desafío era absoluto. Nansen exigía una expresión de la verdad más allá de la dualidad. Una verdad que trascendiera el apego al gato, al conflicto, a la vida y a la muerte. Los monjes, paralizados por el miedo, la sorpresa y su propio apego a la vida del animal, no pudieron decir nada. Sus mentes estaban llenas de conceptos y miedo, no de la verdad desnuda. El silencio era tan espeso que se podía cortar con el aire. Nansen, con la misma calma imperturbable con la que había bebido el té o meditado bajo la luna, subió la daga, y de un solo movimiento rápido y limpio, cortó al gato por la mitad. La sangre tiñó el polvo del patio. El gato, que había sido el objeto de tanto apego y disputa, ahora era dos mitades y se había ido. Los monjes, horrorizados, se dispersaron en un silencio de culpa y conmoción. Más tarde, ese mismo día, el discípulo más destacado de Nansen, Joshu Zhaozhou, regresó al monasterio después de un viaje. Nansen, con la tranquilidad de quien acaba de hacer el trabajo del día, le contó a Joshu lo que había sucedido: la disputa, el ultimátum y la acción radical. Nansen, buscando la palabra que salva, le preguntó a Joshu: «¿Qué habrías dicho tú para salvar al gato?» Joshu, sin decir una palabra, sin reproche ni juicio, se descalzó. Luego, con la reverencia de quien honra al más alto Buda, se quitó sus sandalias y se las puso sobre la cabeza. Nansen, viendo este gesto, suspiró. «Ah», dijo, «si hubieras estado aquí, habrías salvado al gato». Este koan es una brutalidad que nos obliga a mirar el corazón del aferramiento. ¿Por qué Nansen hizo esto? La respuesta no es la crueldad, sino la compasión radical para cortar la ilusión. Los monjes no estaban sufriendo por el gato, estaban sufriendo por el apego al gato. Estaban apegados a la idea de su gato, a su razón, a su derecho. Nansen cortó al gato para mostrarles que la raíz del sufrimiento es la división que ellos habían creado en sus propias mentes. Él cortó el objeto de su apego para liberar a los monjes de la carga de su propia dualidad. Y el gesto de Joshu, poner la sandalia sobre la cabeza, ¿qué significa? Las sandalias están hechas para caminar sobre la tierra. La cabeza está hecha para albergar el cielo de la sabiduría. Al invertir el orden natural de las cosas, Joshu demostró que había trascendido la dualidad de alto y bajo, de cuerpo y espíritu, de apego y desapego. Su gesto era un no yo absoluto, una expresión de la verdad que no podía ser atrapada en palabras. Él había soltado la mente conceptual que veía al gato como propio o ajeno, como vivo o muerto. Su mente ya estaba en el lugar de la unidad, donde el objeto y el yo son uno, y por lo tanto no hay conflicto. Piensa en tus propios fragmentos. ¿Cuál es el gato que llevas cortado en dos? Es la historia que te niegas a soltar. La traición. Cortas la traición en dos. El recuerdo de la traición y el resentimiento que genera. Y te aferras a ambas mitades. El error. Cortas el error en dos. El acto pasado y la culpa presente. Y te niegas a unirlas con la aceptación.
el arrepentimiento. Es la división entre el yo de hoy y el yo de ayer, y te quedas atrapado en el conflicto entre los dos. Tú eres los monjes que pelean por un objeto que, si lo pudieras soltar, te liberaría. La invitación de Nansen y Joshu es a soltar la daga. Deja de cortar la realidad en fragmentos de juicio. Deja de dividir tu vida en pedazos que amas y pedazos que odias. La vida, como el gato, es un todo inasible. Cuando la memoria de un dolor pasado venga a ti, obsérvala como un fragmento de cristal roto, brillante pero peligroso. No intentes unirlo, no intentes pulirlo. Simplemente míralo con la calma del maestro Nansen. La meditación no es un intento de eliminar los fragmentos, es un intento de dejar de sujetarlos. El dolor de un evento pasado se siente tan real en tu cuerpo porque, en el momento en que la mente conceptual lo revive, lo recorta y reasigna el valor del juicio. Si puedes simplemente observar el recuerdo sin etiquetarlo como malo, injusto o imperdonable, el fragmento se vuelve inerte. La energía del apego se retira. Esta noche, mientras te relajas, imagina que las historias que te has contado una y otra vez, los fragmentos de tu dolor, de tu culpa, de tu resentimiento, son como arena fina en la palma de tu mano. Te has acostumbrado a apretar el puño para que la arena no se escape, pero el Zen te enseña, la arena solo se escapa porque intentas sujetarla. Cuando abres la mano suavemente, la arena permanece. La aceptas, la ves y permites que el viento, la respiración, se lleve lo que naturalmente debe irse. Lo que queda es la palma abierta, la mano lista para recibir el presente, sin el peso inútil del pasado. Si eres Aikido cargando a la mujer o los monjes peleando por el gato, la solución es la misma: simplicidad radical. No hay dos, no hay conflicto, no hay carga. Solo hay este momento, esta respiración, esta paz que te espera cuando dejas de pelear. Descansa en la inseparabilidad de todas las cosas. No cortes tu mente en dos. No cortes tu vida en pedazos. Todo es uno. Todo es suficiente. La fatiga del alma profunda. Hemos hablado de las cargas visibles, la mujer que Aikido llevaba, y de las cargas conceptuales, el gato que Nansen cortó, y de la naturaleza de la impermanencia, el vaso roto. Ahora, debemos dirigir nuestra atención hacia el resultado de cargar con todo esto. La fatiga del alma. En el texto que nos inspira esta noche, se menciona una verdad incómoda. No importa cuánto duermas, no importa cuánto dejes descansar tu cuerpo, te despiertas cansado. No es un cansancio corporal, es un cansancio que llega hasta las profundidades del espíritu. Esta fatiga es la que proviene de la lucha. El alma se fatiga cuando se niega a aceptar el aquí y ahora. Es como nadar a contracorriente de un río. El río de la vida fluye de manera natural, llevando consigo la alegría, la tristeza, el éxito y el fracaso. Cuando resistimos el flujo, cuando luchamos contra la tristeza, nos aferramos desesperadamente a la alegría o negamos el fracaso, gastamos una cantidad infinita de energía vital. Esta lucha se manifiesta en la rumiación, el constante repasar de eventos pasados con la esperanza vana de cambiarlos. La mente se convierte en una máquina de tiempo defectuosa, siempre viajando hacia atrás para rehacer la escena, para decir la palabra correcta, para evitar el error. Y cuando regresa al presente, lo hace agotada y herida por batallas imaginarias. ¿Cómo puedes liberarte de esta fatiga de la lucha? El Zen nos da una respuesta que es a la vez simple y transformadora. Shamatha. Shamatha, o Zi en chino, significa calma establecida,
o morar en calma. Es la práctica de detener la mente conceptual. No es un estado de vacío inerte, sino un estado de alerta tranquila, donde la mente, liberada de la obligación de hacer o resolver, simplemente descansa en su naturaleza esencial. Imagina que tu mente es un océano. Normalmente, bajo el viento de los pensamientos está lleno de olas y espuma. Cada ola es un recuerdo, un plan, una preocupación. Shamatha no significa que las olas se detengan. Significa que tú, el observador, te sumerges bajo la superficie. Y en las profundidades, el océano es inmensamente quieto, silencioso y vasto. La turbulencia superficial ya no te afecta. Para entrar en Shamatha, debemos dejar de luchar por la quietud y simplemente rendirnos a la quietud que ya está presente. En este momento, no te pido que hagas nada. No te pido que vacíes tu mente, lo cual es una lucha en sí misma. Te pido que permitas que tu cuerpo y tu mente dejen de hacer lo que ya están haciendo. Siente la cama o el asiento bajo tu cuerpo. Es firme, quieto. El suelo no está luchando para sostenerte, simplemente lo hace. El secreto de la paz comienza cuando tú, como el suelo, dejas de luchar para sostener tu propia historia. Permite que la gravedad te atraiga. Siente el peso de tu cabeza, la pesadez de tus extremidades. Por un momento, suelta el control. El control mental es la fatiga más profunda. Es el intento de un pequeño ego de gobernar un universo infinito. Y ahora, dirige tu atención al aliento. El aliento es el ancla de Shamatha. No tienes que controlarlo, solo observarlo. El aliento entra por sí mismo. El aliento sale por sí mismo. Es el flujo de la vida, la manifestación más pura de Anika, nacimiento y muerte en cada ciclo. Cuando inspiras, no estás haciendo el aliento, lo estás recibiendo. Siente el aire entrar, fresco y vivificante. Cuando expiras, no estás forzando el aliento, lo estás liberando. Siente el aire salir, cálido y lento. En la expiración está la clave para soltar la fatiga del alma. La exhalación es un acto de entrega. No puedes aferrarte al aliento anterior, ni puedes forzar el siguiente. Es un soltar constante. A medida que el aliento se vuelve más lento y suave, imagina que con cada exhalación estás soltando un poco más de esa fatiga profunda. Imagina que la fatiga del alma es una pesada capa de arcilla que se ha secado sobre tu piel, endureciéndote y haciéndote pesado. Con cada respiración profunda y lenta, la arcilla comienza a agrietarse y caer. Inhala. Recibes el momento presente. Exhala. Sueltas la historia de ayer. Sueltas el miedo de mañana. Sueltas la necesidad de tener razón. No es necesario perdonar a nadie en este instante, ni resolver tus problemas. La práctica de soltar aquí es simplemente dejar de revivir. Si un recuerdo doloroso aparece, la ofensa, la culpa, el arrepentimiento, no luches contra él. Míralo como una nube en el vasto cielo de tu mente. Si intentas empujar la nube, te agotas. Si te subes a la nube y empiezas a contar su historia, te pierdes. La práctica de Shamatha es simplemente observar la nube. El maestro Chanson Mi decía que la mente debe ser como un espejo. El espejo refleja lo que viene, la nube, el recuerdo, el sonido. Y cuando el objeto se va, el espejo no lo persigue ni retiene su imagen. Permanece claro, vacío y listo para el siguiente reflejo. Tu mente, en este momento,
no necesita ser una máquina de coser que cose historias. Necesita ser un espejo, inactivo y disponible. Descansa profundamente en el aliento. Si la mente se fatiga y comienza a rumiar, simplemente regrésala al suave vaivén de tu respiración, sin juicio, sin castigo, solo una y otra vez. Regresa a la respiración. Esta es la forma de sanar la fatiga del alma. Al soltar la lucha, descubres que la paz no es algo que debas ganar. La paz es el estado natural de la mente. Es el silencio que queda cuando la máquina de rumiación se apaga por falta de combustible. El combustible es tu atención. Siente la liberación que viene con la renuncia al control. El mundo seguirá girando. Tus problemas no desaparecerán por arte de magia, pero tú habrás recuperado la energía que gastabas en la resistencia. Y con esa energía renovada, puedes enfrentar la vida con la calma estable de un maestro. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el soporte. Permítete, de verdad, rendirte. No hay nada que sujetar, no hay nada que proteger, no hay nada que demostrar. Solo el aliento, entrando, saliendo, soltando. Y en ese soltar, el alma finalmente encuentra el descanso que tanto necesita. El lago y la luna, la mente original. En el suave descenso hacia la calma profunda, la fatiga del alma se disipa, y al soltar el agarre y la lucha, descubrimos lo que el Zen llama la mente original. Esta es la verdad más hermosa y consoladora. La paz que buscamos, como se menciona en el texto que guía esta noche, no necesita ser buscada en un lugar lejano. Siempre ha estado aquí, dentro de nuestro propio corazón. En tu mente más clara, en el espacio que precede a la palabra, hay una quietud inmensa. Piensa en ella como un lago de montaña, vasto, cristalino y completamente tranquilo. Cuando no hay viento, la superficie es un espejo perfecto, reflejando sin esfuerzo la luna, las estrellas y el cielo infinito. La luna que se refleja es la verdad. El lago es tu mente original o bodhicitta, la mente del despertar. Pero cuando la mente conceptual, el ego, entra en escena, es como un viento que comienza a soplar sobre el lago. Las ondas de pensamiento, juicio y apego agitan la superficie. El lago sigue siendo agua. Su naturaleza no ha cambiado, pero ya no puede reflejar la luna con claridad. No es que la luna se haya ido, es que el reflejo se ha perdido en el movimiento. Toda la práctica de soltar es un intento de dejar de soplar sobre el lago. Es permitir que la superficie se calme por sí misma. Para entender esta pureza intrínseca de la mente, debemos regresar a los orígenes del Zen en China, al famoso koan de los dos maestros y el sexto patriarca. Es un koan que define la diferencia entre la práctica del esfuerzo y la práctica del soltar. En el siglo VII, el quinto patriarca, Hongren, dirigía el monasterio de Wanmei. Él buscaba un sucesor, un heredero de la túnica y el cuenco que pudiera guiar el Dharma, la enseñanza, en la siguiente generación. La túnica se otorgaría a quien demostrara la comprensión más profunda de la naturaleza de la mente. Candidato más obvio era el maestro Zhen Xiu. Él era el monje principal,
erudito, disciplinado, venerado y completamente dedicado a la práctica. Su comprensión se basaba en la idea del esfuerzo diligente, de la limpieza constante. En la sala del patriarca, Holmgren desafió a sus monjes, que cada uno compusiera un verso, un gata, que encapsulara su comprensión de la mente y el despertar. Zhenxiu, sabiendo que la túnica del patriarca dependía de su verso, entró en profunda meditación. Escribió su gata en secreto en la pared del pasillo, temiendo que, si era imperfecto, el patriarca lo desaprobaría. El verso de Zhenxiu decía lo siguiente: el cuerpo es el árbol del despertar, y la mente es el soporte de un espejo brillante. Límpialo diligentemente, a cada momento, y no permitas que el polvo se pose. El significado era claro, y la mayoría de los monjes lo alabaron. La práctica es un acto constante de limpieza. Debemos vigilar nuestros pensamientos y pasiones, el polvo, y borrarlos antes de que oscurezcan nuestra mente, el espejo. Esta es la práctica del esfuerzo continuo. Es la lucha contra el polvo, el intento de mantener el vaso intacto. Es noble, pero agotadora. El patriarca Holmgren, al leerlo, reconoció que Zhenxiu había llegado a la puerta de la verdad, pero aún no había entrado en la casa. Estaba apegado a la idea de la existencia del espejo y del polvo. En ese mismo monasterio trabajaba un joven iletrado llamado Huaineng, posteriormente el sexto patriarca. Huaineng no era un monje formal. Era el encargado de la cocina y el molino de arroz. Su trabajo era la tarea humilde, la labor de la tierra. Pero su mente, sin la carga de los conceptos escritos, estaba excepcionalmente abierta. Huaineng escuchó el verso de Zhenxiu. Supo de inmediato que la limpieza constante del espejo implicaba la fatiga del alma, la lucha contra el flujo de la vida. Para él, si uno tiene que luchar contra el polvo, uno ya ha aceptado la separación entre el yo y la impureza. Huaineng no sabía escribir, así que le pidió a un monje que escribiera su propio verso al lado del de Zhenxiu. El gata de Huaineng decía: el despertar originalmente no tiene árbol, ni el espejo tiene un soporte brillante. La naturaleza de Buda siempre está limpia y pura. ¿Dónde puede posarse el polvo? Este verso fue como un relámpago en una noche oscura. Zhenxiu decía: limpia diligentemente para que el polvo no se pose, práctica del esfuerzo. Huaineng decía: no hay polvo que se pose, porque el espejo no existe como una entidad separada, práctica del soltar. Huaineng no negaba la existencia de los pensamientos o las impurezas, sino que negaba la realidad sustancial del espejo y del polvo como cosas separadas. Si la mente es originalmente pura, ¿quién es el que está manchado? Si el lago es agua, ¿cómo puede el reflejo ser una cosa permanente? Cuando Huaineng dice: ¿dónde puede posarse el polvo?, está apuntando a la verdad de sunyata, vacuidad, y anatta, no yo. No hay un yo permanente que pueda ser manchado, y no hay una suciedad permanente que pueda adherirse. Todo es flujo, todo es interdependencia, todo es vacío de existencia intrínseca. Si no hay un espejo real y permanente que deba ser pulido, el esfuerzo se detiene, la lucha se disuelve, y en esa disolución el lago se calma. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra carga? Tú has estado viviendo la enseñanza de Zhenxiu, el polvo, el resentimiento, la culpa, el arrepentimiento, el miedo, la limpieza constante, la rumiación, la lucha, el intento de arreglar el pasado, de controlar el futuro. El resultado, la fatiga del alma, porque la limpieza nunca termina. El polvo siempre vendrá, porque la vida es cambio, anicca.
La liberación de Wei Nen es la invitación a soltar la idea de que tienes que limpiarte. La mente original, tu naturaleza más profunda, es como el fondo del océano. Por más que la superficie esté agitada por tormentas y olas, pensamientos y emociones, la profundidad permanece inmutablemente quieta y clara. El dolor de hace 5 años es solo una ola en la superficie. Si te sumerges bajo la ola, en el vasto silencio, descubres que la ola no te ha tocado. El lago y la luna. Tu mente original es ese lago. Esta noche, deja de ser el viento que sopla. Deja de soplar el recuerdo. Si el recuerdo de una ofensa llega, no lo juzgues, no soples. Míralo y permítele pasar. Es solo una onda. Deja de soplar la culpa. Si la culpa te visita, no la alimentes con el juicio. No soples. Observa la sensación en el cuerpo y deja que se disuelva. Es solo una onda. Deja de luchar por dormir. El insomnio es un intento de forzar la quietud. Suelta esa intención. No soples. El sueño, como la luna, se reflejará cuando la superficie se calme por sí misma. El objetivo no es que el lago esté vacío, sino que esté quieto. Cuando la mente se rinde a su propia naturaleza esencial, descubre que ya está completa y pura. No tienes que convertirte en una persona pacífica. Ya lo eres. Solo tienes que dejar de ser la persona que lucha contra la impureza. Wei Nen se llevó la túnica porque su entendimiento liberaba a la humanidad de la esclavitud del esfuerzo constante. El Zen no es sobre hacer, sino sobre ser. Es sobre la comprensión radical de que ya somos suficientes. En este instante, permite que el lago de tu mente se tranquilice. Siente tu cuerpo hundirse más profundamente en el descanso. Suelta la necesidad de limpiar el espejo. Suelta la necesidad de que el vaso permanezca intacto. La luna siempre ha estado en el cielo. Tu paz siempre ha estado en tu corazón. El reflejo regresa de forma espontánea, no por la fuerza, sino por la rendición. Descansa en esa quietud primordial, en esa verdad de que, en tu esencia, eres perfecto y completo, sin mancha alguna. El polvo no tiene dónde posarse. La fatiga no tiene dónde adherirse. Solo el vasto lago, tranquilo, reflejando la luna. Y tú, descansando en esa claridad. El cese de la lucha. Hemos recorrido el camino desde la carga externa, la mujer en el río, hasta la carga interna, la suciedad en el espejo. En cada paso, la enseñanza ha sido la misma. La paz no es un logro, es una rendición. La mente, condicionada por el mundo, siempre cree que la solución a un problema es hacer más. Si estás triste, haz más cosas alegres. Si estás ansioso, haz más ejercicios de relajación. Si estás cargado, haz más esfuerzo para soltar. Pero en el corazón del Zen, la liberación a menudo se encuentra en el cese de la actividad. La práctica de soltar no es una acción de hacer, sino una acción de dejar de hacer. No se trata de arrojar la carga con un esfuerzo de voluntad, sino de relajar la mano que la sostiene. Imagina que estás intentando retener agua con el puño cerrado. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa el agua entre tus dedos. Solo cuando abres la palma de la mano, con suavidad y sin intención, el agua, la paz, la claridad, el gozo, tiene la posibilidad de descansar sobre ella. Este concepto del cese de la lucha es encarnado por el koan más famoso y fundamental del Zen, la puerta de entrada a la iluminación, el koan de Mu, Vo. El maestro Joshu, Zhao Zhou,
el mismo que había salvado al gato de Nansen poniendo sus sandalias en la cabeza, fue interrogado por un monje con la pregunta más seria que un estudiante de Zen puede hacer. El monje, que buscaba la verdad absoluta y la liberación final, le preguntó a Joshu: «Maestro, ¿tiene un perro la naturaleza de Buda?» Según las enseñanzas del Mahayana, todo ser vivo, cada gusano, cada hoja, cada criatura, posee intrínsecamente la naturaleza de Buda. La respuesta esperada por el monje era un simple y resonante sí. El monje estaba buscando confirmación conceptual. Buscaba una respuesta que pudiera aferrar a su intelecto, un fragmento de cristal brillante para poner en su espejo. Pero Joshu, el maestro que encarnaba la liberación, no podía darle una respuesta conceptual. Su objetivo no era alimentar el intelecto, sino cortar el agarre intelectual. Joshu respondió con una sola palabra, poderosa, vacía y resonante: Mu, nada, vacío, cero, no. La respuesta es un trueno que corta el cielo del intelecto. ¿Por qué Mu? Mu como negación de la dualidad. Si Joshu hubiera dicho sí, el monje habría reafirmado la dualidad. El perro tiene naturaleza de Buda, el yo también, por lo tanto, yo soy bueno. Si hubiera dicho no, el monje habría reafirmado la dualidad de la exclusión. Hay seres que tienen el Dharma y otros que no. Al decir Mu, Joshu niega la pregunta, niega la respuesta y niega la dualidad de la existencia. Es una puerta que se cierra al pensamiento conceptual. Mu como cese de la búsqueda. El monje quería saber. Joshu le dio algo que no podía saber, solo experimentar. Mu es un objeto mental que no puede ser agarrado. Es el cese del esfuerzo de la mente por clasificar, nombrar y poseer la verdad. Cuando la mente intenta capturar Mu, se da cuenta de que no hay nada que agarrar, y en esa frustración el intelecto se rinde. Mu es la liberación de la fatiga. Cuando estás cargado con el resentimiento, la culpa o el arrepentimiento, lo que te fatiga es la necesidad constante de resolver esos sentimientos. Necesitas entender por qué te sucedió. Necesitas justificar tu dolor. Necesitas controlar el resultado de la historia. La práctica de Mu es una invitación a soltar la necesidad de saber. Cuando el recuerdo de la ofensa regresa, en lugar de rumiar sobre ella, repite en tu interior Mu. Cuando la culpa por un error pasado te visita, no entres en el diálogo interno de la autocrítica. Simplemente Mu. Cuando sientas la presión de tener que hacer algo para ser feliz, suelta el control y repite Mu. Mu es la palabra que te saca del ciclo de la lucha. Es el equivalente a la invitación de Son Hua a aceptar que el vaso ya estaba roto. Es el equivalente a la libertad de Tanzan al dejar a la mujer en la orilla del río. Es la rendición incondicional. La fatiga del alma se disipa en el momento en que dejas de nadar a contracorriente. Dejar de nadar no significa que te ahogarás, significa que el río te lleva. Permite que la vida te lleve. En este momento, mientras tu cuerpo se relaja aún más y tu mente comienza a ralentizar su ritmo, siente dónde estás intentando hacer un esfuerzo para dormir. ¿Estás contando ovejas? ¿Estás forzando tu mente a no pensar? ¿Estás luchando contra el insomnio? El insomnio es la resistencia de la mente al Mu. Es la mente que dice, debo resolver esto antes de descansar. No. La paz dice, descansa,
y luego verás que no había nada que resolver. Permítete un momento de cese total. Suelta tu mandíbula. Suelta tus hombros. Suelta la historia que te cuenta tu mente sobre el día de mañana. Respira suavemente y con cada exhalación puedes susurrar internamente la palabra, sin concepto, solo como un sonido que disuelve. Mu. Mu es el regreso a la simplicidad. Cuando ya no tienes que clasificar las cosas como buenas o malas, sí o no, aquí o allá, tu mente se relaja en su vastedad natural. ¿El perro tiene naturaleza de Buda? La pregunta es conceptual. ¿Tú eres digno de paz? La pregunta es conceptual. ¿Tu vida es un fracaso o un éxito? La pregunta es conceptual. La respuesta viva y liberadora a todas estas preguntas es Mu. No te aferres a tu definición de ti mismo. No te aferres a tu definición del problema. No te aferres a tu definición de la solución. Suelta la necesidad de entender. Suelta la necesidad de controlar. Suelta la necesidad de luchar. El camino hacia la liberación no es un camino de actividad frenética, sino un camino de profunda quietud y rendición. Permítete rendirte ahora. Deja de hacer. Deja de resolver. Deja de buscar. El simple y profundo sonido de Mu te está esperando, como el silencio que precede a toda palabra, como la paz que ya estaba aquí antes de que empezaras a luchar. Descansa en el cese. Descansa en la certeza de que no hay nada que hacer, nada que buscar. El silencio primordial, el vacío sonoro, el cese de la lucha, el soltar el agarre, la negación de hacer que encontramos en Mu, nos conduce a la experiencia más profunda del Zen, Sunyata, o la vacuidad. La vacuidad, para la mente que está acostumbrada a la densidad de los objetos, suena aterradora. Suena a un vacío frío, a la nada. Pero la vacuidad, en el contexto de la sabiduría budista, no significa que nada existe. Significa que nada tiene una existencia intrínseca, independiente y permanente. Tu carga es pesada porque crees que los fragmentos de tu historia tienen una existencia sólida, inmutable. Crees que tu culpa es una entidad real, que tu resentimiento es una cosa densa y sólida. La vacuidad nos dice que estos sentimientos son como fantasmas hechos de niebla. Son reales como experiencia, pero vacíos como sustancia. No tienen una existencia propia. Solo existen porque los alimentas con tu atención y tu agarre. Cuando soltamos la idea de que la carga es real y permanente, regresamos al silencio primordial, el estado donde no hay dualidad, donde el universo se encuentra antes de la primera palabra, antes de la primera división de la mente en esto y aquello. Este silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de la mente que nombra y juzga el sonido. Es el vacío sonoro que nos libera de las ataduras de la conceptualización. Para llevar al estudiante a este silencio primordial, el maestro Zen Hakuin y posteriormente su linaje utilizaron un koan que es la quinta esencia de la imposibilidad intelectual, el sonido de una sola mano. Imagina que estás en un zendo, una sala de meditación. Estás sentado, con la espalda recta, tu cuerpo como una montaña, tu mente como el cielo vasto. Tu maestro se acerca y con una voz tranquila que, sin embargo, exige todo tu ser, te desafía. Conoces el sonido de dos manos al aplaudir. Es el sonido de la dualidad, el sonido del conflicto, el sonido de la mente que clasifica el mundo. Ahora dime, ¿cuál es el sonido de una sola mano?
La mente del estudiante, como la tuya ahora, entra inmediatamente en un torbellino de actividad frenética. ¿Es el sonido del viento? No. ¿Es el silencio? Eso es solo una palabra. ¿Es el sonido de la nada? Eso sigue siendo un concepto. ¿Es el pulso del corazón? ¿El latido de la vida? Demasiado fácil, demasiado atrapado en el cuerpo. La belleza de este koan es que no tiene una respuesta conceptual correcta. No se trata de responder a la pregunta. Se trata de agotarse en la búsqueda de la respuesta. El koan está diseñado para llevarte al borde del precipicio de tu propio intelecto. Cuando el estudiante se da cuenta, después de días, semanas o meses de meditación, de que toda palabra es un fracaso, de que toda imagen mental es una distracción, de que toda lógica es una trampa, la mente se rinde. El intelecto se rompe, exhausto, y en ese instante de quiebre, cuando la mente conceptual se detiene por completo, el estudiante escucha, no con los oídos, sino con el corazón. El sonido de una sola mano. El sonido que se escucha es el sonido de la propia mente, liberada de la división. Es el sonido de la vacuidad, suñata, el estruendo silencioso de la interconexión. El sonido de una sola mano es la experiencia de la vida antes de que la separes en sujeto y objeto, antes de que crees la dualidad de yo y el otro, de culpa y perdón. Cuando soltamos la carga, nos liberamos de la dualidad. Tu carga, el recuerdo, el resentimiento, el arrepentimiento, existe solo porque tú la has definido en dualidades. Resentimiento. Yo fui el que sufrió, sujeto. Tú fuiste el que ofendió, objeto. Culpa. Yo soy el que hizo el mal, sujeto. La acción es mala, objeto. Arrepentimiento. El yo de hoy, sujeto. El yo de ayer, objeto. Para soltar la carga, no necesitas reparar una mitad o destruir la otra. Necesitas disolver la línea de división. Cuando la línea se disuelve, el sujeto y el objeto se fusionan en el flujo primordial. El ofensor y el ofendido son solo roles temporales en la gran obra de la existencia. Y tú, que te aferras a tu papel de víctima o de perpetrador, puedes finalmente salir del escenario y sentarte en la quietud de la audiencia. La práctica es simple, y te la ofrezco ahora, en la suave calma de la noche. Estás descansando profundamente. La lucha ha cesado. Mu. Los fragmentos han sido soltados. El vaso roto. Si sientes que el agarre de la mente regresa, un pensamiento, una preocupación, una memoria, no luches contra él, ni lo sigas. Simplemente hazte la pregunta del koan. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? No esperes una respuesta. Solo permite que la pregunta absorba toda tu energía mental. La pregunta no busca entender, busca parar. Cuando la mente se da cuenta de que no puede responder, el pensamiento se detiene. El diálogo interno se silencia y por un momento, un destello de paz absoluta se revela. Ese destello es el silencio primordial. Es la vacuidad, no como nada, sino como el vasto potencial de todo. En el lenguaje sencillo que buscamos, esto significa: permite que tu mente sea libre de tener una opinión sobre sí misma. Suelta la opinión de que eres una persona cansada. Suelta la opinión de que eres una persona rota. Suelta la opinión de que eres una persona que debe luchar. En el vacío sonoro, el único sonido que queda es la verdad desnuda de tu propia existencia, que es incondicionalmente pacífica y completa. La carga
el resentimiento, la culpa, el miedo, son solo ecos conceptuales en un vasto espacio de silencio. Y si no les das tu atención, el eco se desvanece por sí mismo, sin esfuerzo por tu parte. Sumérgete en este silencio. Permite que el sonido de tu propia respiración te guíe a las profundidades del lago. Siente la inmensidad que eres. Eres más grande que tu historia. Eres más vasto que tu dolor. Eres el espacio donde todo aparece y donde todo se disuelve. El único sonido verdadero que necesitas escuchar es el de tu propia mente, en calma, en paz, liberada de la necesidad de ser dos, solo uno, el sonido de una sola mano. Descansa en esa unidad, en ese vasto silencio primordial. Abrazar la tormenta con ternura. Hemos aprendido a soltar la carga del pasado y a rendirnos a la quietud del presente. Pero el camino de la liberación no termina en la paz personal. El Zen no es un refugio para esconderse de la vida. Es la fortaleza para abrazar la vida en su totalidad, incluyendo el dolor que inevitablemente llega. El texto que nos guía esta noche susurra una verdad esencial. El dolor sigue presente, pero ahora sabemos cómo abrazarlo con ternura. Aquí es donde la práctica de soltar se transforma en la práctica de amar. Soltar no es una acción fría de indiferencia. Es un acto de compasión radical hacia uno mismo y hacia el sufrimiento del mundo. Cuando hablamos de carga, a menudo nos enfocamos en el resentimiento o el arrepentimiento, las emociones que nosotros causamos. Pero, ¿qué pasa con el dolor que otros nos causan? ¿Cómo soltar la herida que fue real, el sufrimiento que no fue nuestra culpa? La respuesta del budismo no es negar el dolor, sino cambiar nuestra relación con él. Aquí entran en juego dos conceptos fundamentales, inseparables: metta, amabilidad amorosa, y karuna, compasión. Metta, deseo activo de felicidad y bienestar para todos los seres. Karuna, deseo activo de aliviar el sufrimiento de todos los seres. Si hemos soltado la carga de la culpa y el resentimiento, el mu, nuestra mente se convierte en un espacio vacío, claro, un espejo listo para reflejar la realidad. Pero este espejo no debe ser frío, debe estar lleno de ternura. Imagina una tormenta. Los vientos rugen, la lluvia golpea. Tu tendencia natural, cuando sientes dolor, la tormenta, es cerrarte. Aprietas los puños, tensas el cuerpo y te dices: no puedo soportar esto. Esta resistencia es lo que convierte el dolor agudo en sufrimiento prolongado. La compasión, karuna, es el arte de abrirse a la tormenta con suavidad. No es un concepto intelectual, es una experiencia corporal. Esta noche, mientras te hundes en el descanso, si sientes una punzada de dolor, físico o emocional, no la apartes. En lugar de luchar, haz el movimiento de abrazar. Piensa en ese recuerdo doloroso que te ha estado siguiendo. En lugar de verlo como una amenaza, obsérvalo como un niño asustado que viene a pedir consuelo. Si luchas contra el niño, solo llorará más fuerte. La práctica es: reconoce. Simplemente di en tu interior, sin juicio: esto es dolor, esto es tristeza, esta es la sensación de la pérdida.
No es mi dolor, sino el dolor. Permite. Dale espacio para que respire. No intentes cambiarlo. Hazte a un lado y deja que la sensación exista tal como es. Siente su textura en tu cuerpo. ¿Es una opresión en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? Aplica ternura, meta, dirige una ola de amabilidad amorosa hacia esa misma sensación. Que este dolor sea suave. Que yo pueda estar libre de este sufrimiento. Esta es la diferencia crucial. No estás diciendo, vete, dolor. Estás diciendo, te veo, te acojo. No tienes que luchar solo. La verdadera compasión comienza con la autocompasión. Si eres incapaz de sostener tu propio dolor con ternura, ¿cómo podrás soltar el resentimiento hacia el dolor que otro te causó? El maestro Zen Dogen enseñaba que cuando practicamos Zazen, meditación sentada, no debemos intentar convertirnos en un Buda. Simplemente debemos ser el Buda que ya somos. De manera similar, no debemos intentar convertirnos en una persona compasiva. Debemos permitir que la compasión que ya reside en nosotros se manifieste. ¿Cómo se relaciona esto con la carga que Ekido llevaba? Ekido, al juzgar a su maestro y a la mujer, no estaba practicando la compasión. Estaba apegado a la rigidez de la regla. Si hubiera mirado a la joven sufriente con karuna, habría visto que la regla era menos importante que el alivio del sufrimiento de un ser vivo. Si luego hubiera mirado la acción de su maestro con meta, habría visto la pureza de la intención. Y si hubiera mirado su propio corazón agitado con ternura, habría soltado la carga inmediatamente, perdonando su propia necesidad de juzgar. La práctica de abrazar la tormenta es el camino más rápido para soltar. Cuando abrazas el dolor, le quitas su poder de amenaza. Dejas de luchar contra él, y como un invitado que ya no se siente rechazado, el dolor, la culpa o el resentimiento se relajan y comienzan a disolverse. Piensa en la ofensa que te persigue. ¿Y si, en lugar de alimentar la historia de por qué fue injusta, simplemente diriges una profunda amabilidad amorosa hacia tu propio corazón herido? Yo he sufrido por esto. Que yo pueda estar libre de este sufrimiento. Esta no es una práctica egoísta. Cuando alivias tu propia lucha, te conviertes en una fuente de paz para los demás. Una persona que ya no está luchando contra su pasado tiene la energía para enfrentar el presente con meta. Tu carga se ha convertido en una parte de tu identidad. Creías que si soltabas el resentimiento, de alguna manera estabas traicionando tu propio dolor. La compasión te enseña que puedes honrar el dolor sin tener que cargarlo. Puedes reconocer la herida sin tener que sangrar por ella todos los días. Esta noche, mientras el sueño te envuelve, haz un ejercicio final de ternura. Pon tus manos suavemente sobre tu pecho. Siente el calor. Siente los latidos. Este corazón ha sostenido toda tu vida, todo tu dolor, toda tu alegría. Trátalo con la reverencia de un tesoro sagrado. Y con cada exhalación, permite que la ternura se filtre en cada rincón tenso de tu ser. Las tensiones de los hombros, la rigidez de la mandíbula, la opresión del estómago. Todo puede ser abrazado con suavidad. La liberación no viene del rechazo, sino de la inclusión incondicional de toda la experiencia. Incluye tu cansancio, incluye tu miedo, incluye tu historia, y en ese abrazo tierno y vasto, la carga que tanto te pesaba se disuelve. No porque la hayas arrojado,
sino porque tu corazón se ha hecho más grande que ella. Descansa en la inmensidad de tu compasión. Eres vasto, eres tierno y eres suficiente. La sonrisa sin razón, el gozo espontáneo. Hemos aprendido a soltar, hemos aprendido a abrazar. Cuando el corazón deja de luchar contra la realidad, cuando ya no se aferra a los fragmentos del espejo roto, el espacio que queda no es un vacío frío, es un espacio lleno de gozo espontáneo. En el camino del despertar, este gozo se conoce como piti, alegría extática, y sukha, felicidad profunda, contentamiento. Es una felicidad que no depende de nada externo. No es la alegría de obtener algo, es la alegría de no necesitar nada. El texto que inspira esta noche concluye con una afirmación profunda. Y en ese retorno sonreímos. Una sonrisa que no necesita razón ni condición. La sonrisa de quien ya no lucha, ya no busca, ya no huye. La sonrisa de quien ha comprendido, todo es ya suficiente. Esta es la cumbre de la liberación. Cuando has soltado la carga, abrazado la tormenta y cesado la lucha, descubres que la felicidad no es una recompensa por la práctica, sino el estado natural de la mente liberada. El gozo espontáneo es la comprensión de que, en este mismo instante, con esta respiración, con este cuerpo imperfecto, no te falta absolutamente nada. Para encarnar esta verdad, la historia del Zen nos ofrece la figura de un hombre que no era monje, no vivía en un monasterio ni estaba atado a reglas rígidas, sino que vivía la verdad de la liberación en la simplicidad de su vida cotidiana. El cuerpo laico Pan Yun. Pan era un rico mercader de la dinastía Tang, pero al encontrarse con el maestro Shitou, comprendió la vacuidad de sus posesiones. Su búsqueda de la verdad lo llevó a un acto de desapego que es, en sí mismo, un koan. Pan tomó todas sus riquezas, montañas de oro, joyas, sedas y plata. En lugar de distribuirlas entre los pobres o la comunidad monástica, lo cual habría sido un acto de caridad apegado al mérito, él y su familia hicieron algo completamente diferente. Transportaron toda su fortuna en barcazas hasta el centro de un gran lago, y allí, ante la mirada atónita de los aldeanos, volcaron toda la carga en las profundidades del agua. Era el acto de soltar más radical jamás concebido. No una donación, una disolución. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, por qué había desperdiciado una fortuna que podría haber ayudado a miles, Pan respondió con la sonrisa de la liberación. El apego es la verdadera pobreza. El río es el tesoro más grande. Al arrojar el oro al agua, Pan no estaba desechando riqueza, estaba disolviendo su apego a la idea de la riqueza. Demostró que la carga nunca estuvo en el oro, sino en la responsabilidad conceptual de poseerlo. Una vez que el oro se fue, su mente quedó tan vasta y libre como el lago mismo. Después de este acto, Pang y su familia, su esposa, su hijo y su hija, vivieron en una pequeña cabaña, tejiendo cestas para ganarse la vida. El hogar de Pang se convirtió en un centro de iluminación. Él no tenía un púlpito. Su enseñanza era su vida. Un día, mientras Pang estaba terminando de tejer una cesta, el maestro Zen Dangxia le visitó. Dangxia preguntó: «Pang, ¿cómo llevas a cabo tu vida diaria?» Pang, sin dejar de tejer, respondió con un verso que encapsula la sencillez liberada. Al llevar agua, llevo leña. Comer es simplemente comer. Vestirse es simplemente vestirse. Todo lo que hago es natural y sin esfuerzo. Mi mente está en la quietud profunda. Qué pena por los que buscan afuera. Dangxia, al escuchar esto, comprendió. El secreto del gozo espontáneo no es la ausencia de la tarea, sino la presencia total en la tarea. Llevar agua es solo llevar agua, no es una preparación para algo mejor.
No es una carga que te distrae. Es el momento completo, perfecto en sí mismo. Tu carga anterior era la lucha para llevar el agua pensando en el oro que habías tirado al lago. Tu liberación es el acto de llevar el agua por el simple gozo del movimiento, sin apego al destino final. Para ti, que buscas soltar la fatiga y el peso, la enseñanza de Pang es la siguiente. La liberación no te espera al final de la línea. Está en el proceso de la vida misma. Cuando te cepillas los dientes, es solo cepillarse los dientes. No es una tarea aburrida que te separa de la verdadera vida. Cuando te acuestas, es solo acostarse. No es una lucha por alcanzar el sueño. Es un acto de profunda aceptación. El gozo espontáneo, sukha, surge en el espacio que queda cuando soltamos las tres grandes ilusiones que nos hacen infelices. La ilusión de la escasez, creer que algo nos falta. No soy lo suficientemente bueno. Mi vida no es lo suficientemente completa. No tengo suficiente tiempo, dinero, amor. La ilusión del control. Creer que si nos esforzamos lo suficiente, podemos evitar el dolor y la impermanencia, anicca. La ilusión de la separación. Creer que somos una entidad aislada, separada de la vasta red de la vida, lo que alimenta la culpa y el resentimiento. El maestro Pang, al arrojar su oro y al tejer cestas, cortó estas tres ilusiones de raíz. Él declaró con su vida: todo es ya suficiente. Ahora, en la quietud de la noche, deja que esta verdad impregne cada célula de tu cuerpo. Siente la escasez. ¿Qué crees que te falta para estar en paz ahora mismo? ¿Un arrepentimiento borrado? ¿Una disculpa recibida? Permite que esa creencia se disuelva en la respiración. Todo está ya aquí. Siente la necesidad de control. ¿Qué te preocupa que pueda ir mal mañana? Suelta esa preocupación como si fuera la última pieza de oro en tu barcaza. Permite que el río, el futuro, lo lleve. Siente la separación. Recuerda que estás conectado a todos los seres, que tu carga y tu paz son compartidas, no eres una isla. Cuando Pang y su hija Ling Zhao estaban a punto de morir, demostraron la cima de la libertad. Pang le dijo a Ling Zhao que saliera y viera cómo estaba el sol. Ella regresó y dijo: el sol es espléndido y los árboles están siendo bañados por la luz dorada. Pang, emocionado por su descripción, se levantó para mirar. Mientras Pang se levantaba, Ling Zhao, la hija, rápidamente tomó asiento en la silla de su padre. Puso sus manos en gassho, reverencia, y murió en meditación, adelantándose a su padre en la liberación. Cuando Pang regresó y la vio, solo pudo reír. ¡Qué broma más divertida! ¡Me ganó en la carrera! La muerte, la pérdida, el final, fueron enfrentados con gozo espontáneo y una risa ligera. No con miedo, no con apego. Habían soltado la última de las cargas, el apego a la vida misma. Este es el nivel de liberación que se abre para ti cuando realmente sueltas la carga. La vida se convierte en un juego ligero, y el dolor, aunque presente, es solo un momento más en el vasto fluir. Respira profundamente. Siente la dulzura de no necesitar nada más. No hay lugar al que ir. No hay logro que alcanzar. La felicidad no es una meta, es tu esencia. Y en esta profunda quietud, una pequeña, suave sonrisa puede aparecer en tus labios. Es la sonrisa del que sabe que el vaso ya está roto, que el gato ya fue liberado y que, en la simplicidad de este instante, todo es ya y siempre ha sido suficiente.
Todo ya es suficiente. El retorno. Hemos llegado al final de nuestro viaje de soltar. Pero el camino del Zen es circular. El final es siempre el comienzo, y el destino es el punto de partida. La liberación no es un lugar al que se llega, sino la comprensión de que nunca nos fuimos. Hemos soltado la mujer del río. Hemos aceptado que el vaso ya estaba roto. Hemos cesado la lucha con el mu. Hemos abrazado nuestra propia historia con ternura, karuná. Y hemos reído con el gozo espontáneo, sukha, del maestro Pang. Lo que queda, ahora que la mente está tranquila y el cuerpo está pesado de un descanso merecido, es la simple, inmensa verdad que resonó en el texto que leímos esta noche. Todo es ya suficiente. Piensa en lo radical de esta afirmación. No significa que deberías estar feliz. No significa que deberías ignorar tus problemas. Significa que, a un nivel fundamental, más profundo que cualquier dolor o preocupación superficial, tú estás completo. La carga más pesada que has llevado no es el dolor, sino la creencia de que necesitas ser diferente para ser digno de paz. Crees que si pudieras borrar ese error del pasado, entonces sería suficiente. Crees que si la otra persona te hubiera amado de la manera correcta, entonces sería suficiente. Crees que si tu mente estuviera completamente quieta y vacía, entonces sería suficiente. El camino del retorno te enseña que esta búsqueda, esta condición para la paz, es la última de las cargas. Tú ya eres la paz. La paz no es algo que debas obtener, es algo que debes revelar. Y se revela cuando dejas de creer en la insuficiencia. Imagina que eres un vasto cielo. Las nubes, los pensamientos, vienen y van. La lluvia, las emociones, cae y se seca. El sol, la alegría, brilla. Pero la naturaleza del cielo, su vastedad, su espacio, nunca se ve afectada por lo que aparece en él. Tu mente es ese cielo. El resentimiento es una pequeña nube. La culpa es una tormenta lejana. La fatiga es el atardecer. Pero tú, la conciencia que observa, eres el espacio infinito, siempre suficiente, siempre completo, independientemente de las condiciones climáticas. El retorno al que te invita el Zen es el retorno a tu propia naturaleza de cielo. No tienes que luchar contra las nubes. Ellas se disuelven por sí mismas cuando dejas de darles la energía de tu atención. Este es el acto final de soltar. Soltar el rol de ser el controlador del cielo. En la tradición Zen, se habla de la iluminación como el momento de regresar a la vida de un hombre sin nada que hacer. Nada que hacer. Wu Wei. Un hombre sin nada que hacer no es un hombre perezoso. Es un hombre que ya no se aferra al resultado. Él camina cuando camina. Él come cuando come. Él descansa cuando descansa. No hay un luego mejor al que deba apresurarse. El tesoro está en el momento presente, en la textura de la almohada, en la quietud de la oscuridad, en el suave sonido de tu propia respiración. Ahora, en este momento profundo de descanso, permítete sentir la sensación de integridad. Siente tu cuerpo, no como una colección de fragmentos o un campo de batalla, sino como una unidad. Tu corazón late sin tu permiso. Tus pulmones respiran sin tu esfuerzo. La inteligencia de la vida está trabajando perfectamente en ti, en este instante. No necesitas interferir. Dirige la ternura que practicaste en la parte 8, no a una parte herida,
sino a tu ser entero. Que yo, tal como soy, con mis historias, con mis errores, con mi paz, sea feliz. Que yo pueda estar libre de la necesidad de ser otra cosa que lo que ya soy. Esta es la verdad más profunda del retorno. La liberación es el reconocimiento de que ya estás libre. La carga no era real. El peso era la ilusión de que tenías que llevarla. Y ahora, el cuerpo y la mente, agotados por la lucha, finalmente se rinden. Permítete soltar el último vestigio de control. Siente el peso de tus párpados. Siente cómo la mente se vuelve lenta, densa, como la miel. No sigas el último pensamiento. Obsérvalo disolverse, como tinta en el agua, como arena en el río. El Buda sonríe. El maestro Pang sonríe. La sonrisa que no necesita razón ha aparecido en la quietud de tu propio corazón. Tú has vuelto a casa. Has vuelto al silencio primordial. Has vuelto al lago, tranquilo, reflejando la luna. No hay más camino que recorrer. Solo este momento de ser. Descansa profundamente. Todo es ya suficiente.